Universidad de Aquino, Bolivia, La Paz, Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas. Carrera, Derecho, segundo semestre. Turno, mañana. Jefa de carrera, doctora Paola Gisbert López Videla. Materia, Filosofía Jurídica, doctor Rolando Andrés Ávila Blacut. Sección 1. Cosmovisión, Filosofía y Ciencia. Concepto. La historia de la filosofía es una disciplina de la filosofía que se ocupa de estudiar la evolución del pensamiento filosófico desde la antigüedad hasta nuestros días. Cosmovisión. La cosmovisión es un conjunto de ideas y experiencias que surgen espontáneamente, ya sea del sujeto o de la colectividad. La cosmovisión individual es aquella que surge en forma espontánea. Ejemplo, el meditar. La cosmovisión colectiva es aquella que surge en forma espontánea de la colectividad. Ejemplo, agradecimiento a la Pachamama. Características de la cosmovisión. La cosmovisión es espontánea, no es metódica, no es crítica, no es sistemática. Filosofía. La filosofía es la ciencia que estudia los pensamientos, conocimientos, el ser, los valores, la evolución del pensamiento filosófico y la ubicación del hombre en el cosmos. Características de la filosofía. La filosofía es metódica porque tiene sus propios métodos de estudio. Es sistemática porque se encuentra ordenada y organizada. Es crítica porque para su comprensión se utiliza un razonamiento riguroso. Ciencia. Características de la ciencia. La ciencia es metódica, la ciencia es sistemática, la ciencia es crítica. Similitudes entre ciencia y filosofía. Ambas son metódicas. Todas las ciencias tienen métodos propios. Son sistemáticas. Son críticas porque utilizan el razonamiento riguroso. Diferencias entre ciencia y filosofía. Existen ciencias descriptivas que utilizan la memoria. La filosofía trabaja con razonamiento, pura reflexión. La filosofía tiene que revisar el pasado, otras no. La ciencia, como un conjunto de conocimientos verdaderos y probables, lógicamente ordenados y sistemáticamente dispuestos, tomando en cuenta un determinado grupo de objetos. Francisco Romero. Sección 2. Periodos de la historia de la filosofía. Siglos de los periodos de la historia de la filosofía. Siglo VI a.C. al siglo IV a.C., periodo griego. Siglo III a.C. al siglo III después de Cristo, periodo helenístico romano. Siglo III después de Cristo al siglo V después de Cristo, periodo cristiano o patrístico. Siglo IX al siglo XV, primera mitad, periodo medieval. Siglo XV al siglo XIX, primera mitad, periodo moderno. Siglo XIX, segunda mitad a comienzos del siglo XXI, periodo contemporáneo. Características de los periodos de la historia de la filosofía. Periodo griego. Es cosmológica, los filósofos encuentran el origen y el fundamento de las cosas de la naturaleza.
Periodo griego. Tales de Mileto. El origen de todas las cosas está en el agua. Protágoras de Aldera. El hombre es la medida de todas las cosas. Periodo helenístico romano. Los filósofos se preocupan del hombre. Su característica es antropológica, es decir, de su libertad, felicidad, destino. El representante de los estoicos, Zenón de Sitio, dice que el hombre, antes de cometer errores, debe prever, caso contrario vendrá la fatalidad, y si no sabe soportar sin quejarse, mejor será el suicidio. Periodo cristiano y medieval. Las características de estos dos periodos es teológico, porque explican que el origen y fundamento de las cosas es Dios. San Agustín y Santo Tomás dicen: Dios ha creado todas las cosas. Periodo moderno. Su característica es que la filosofía tiende a ser multidisciplinaria y científica, y desde esas ciencias hacen filosofía. Por ejemplo, Descartes fue un filósofo matemático. Periodo contemporáneo. Su característica es de tendencia pluralista porque los filósofos se agrupan en escuelas filosóficas para explicar sus tendencias o posición filosófica. Por ejemplo, el neotomismo revisa el pensamiento de Tomás de Aquino. Principales representantes y sus ideologías de los periodos de la historia de la filosofía. Representantes principales en los periodos de la historia de la filosofía. Periodo griego: Sócrates, Platón y Aristóteles. Periodo helenístico: los estoicos, Zenón de Sitio, los epicúreos, Epicuro, y los jurisconsultos romanos, Séneca, Cicerón y Marco Aurelio. Periodo cristiano: San Agustín. Periodo medieval: Santo Tomás de Aquino. Periodo moderno: Descartes, Kant, Hegel, Marx y Augusto Comte. Periodo contemporáneo: Husserl y la fenomenología, Max Scheler y la axiología, Martin Heidegger y el existencialismo, Stamier, Radbruch y Kelsen y el neocantismo, Cartman y el realismo, Simmel y el historicismo, Nietzsche y el vitalismo. Periodo griego. Los principales representantes son Sócrates, Platón y Aristóteles. Platón fue un pensador griego que era pulido de Sócrates y llegó a ser profesor de Aristóteles. Para Platón, la justicia se conseguirá a partir de la armonía entre las clases sociales y para los individuos en las tres partes del alma de cada uno: racional, irascible y concupiscible. Platón decía que las sociedades debieran tener una estructura tripartita de clases, la cual respondía a una estructura según el apetito, espíritu y razón del alma de cada individuo. Artesanos o labradores. Los trabajadores correspondían a la parte de apetito del alma. Guerreros o guardianes. Los guerreros aventureros, fuertes, valientes y que formaban el espíritu del alma. Gobernantes o filósofos. Aquellos que eran inteligentes, racionales, apropiados para tomar decisiones para la comunidad. Estos formaban la razón del alma. Periodo helenístico romano. Los principales representantes son
los estoicos, los epicúreos y los jurisconsultos romanos. Los epicúreos. Epicuro fue uno de los grandes filósofos de la cultura griega de su época y fundador de la corriente filosófica que llevaba su nombre. El epicurismo, cuya principal característica fue la identificación de la felicidad con el placer. La filosofía de Epicuro se centra en la ética y en un aspecto en concreto, la felicidad. Existen dos factores que determinan nuestro grado de felicidad: el placer y el dolor. El primero nos acerca a ella, mientras que el segundo nos aleja de la misma. De este modo, Epicuro determina que la clave de una vida feliz es conseguir acumular la mayor cantidad de placer, mientras reducimos el máximo el dolor. Periodo cristiano. San Agustín. San Agustín es uno de los padres de la Iglesia latina. San Agustín trata de analizar cómo se organiza la sociedad humana y para ello estudia dos modos principales de establecerse esta. Por un lado estarían las relaciones políticas, relaciones que tienen que ver con el poder, la ley y la búsqueda del bien común. Por otra parte, el margen de las relaciones del poder está la sociedad civil, la sociedad al margen del Estado. Esta es la ciudad de Dios, ciudad celeste. Es la organización religiosa de la sociedad. Para San Agustín debemos cuidar fundamentalmente nuestras relaciones en esta sociedad, porque es la que cuida de lo eterno en nosotros. Debe guiarse por principios cristianos y buscar la salvación, pero eso no nos lleva en nuestro autor a una sociedad teocrática, sino a una clara distinción de poderes autónomos, pero coordinados según criterios de virtud cristiana. Periodo medieval. Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino fue un teólogo y filósofo. En su momento más vigoroso, la forma de organización social y política era la monarquía. Afirma la dimensión social de los humanos. Solo en sociedad puede alcanzar el hombre el desarrollo de sus posibilidades y la satisfacción de sus necesidades, por medio de la inteligencia y la palabra, razonando y hablando. Los hombres, a diferencia de los animales, pueden organizar la vida en grupo de forma conveniente. El fin de la sociedad y del Estado es el bien común, la justicia. El gobernante o el rey no pueden actuar de forma caprichosa o arbitraria. El hecho de tener el poder no justifica sus comportamientos injustos. Al igual que Aristóteles distingue diversas formas de gobierno, pero propone la monarquía como la mejor. Periodo moderno. Kant. Los principales representantes son Descartes, Kant, Hegel, Marx y Augusto Comte. Kant afirma que los gobiernos deben recordar que gobiernan únicamente para el consentimiento del pueblo entero y no una parte de él. Si una ley es de tal índole que resulta imposible a todo un pueblo otorgarle su conformidad, entonces no es legítima, pero sí es simplemente posible que un pueblo se muestre conforme con ella. Entonces constituirá un deber tenerla por legítima, aun en el supuesto de que el pueblo estuviera ahora en una situación o disposición de pensamiento tales que, si se consultara al respecto, probablemente denegaría su conformidad. Periodo contemporáneo. Los principales representantes son Husserl y la fenomenología, Max Scheler y la axiología, Martin Heidegger y el existencialismo, Stamier, Radbruch y Kelsen y el neocantismo, Cartman y el realismo, Simmel y el historicismo, Nietzsche y el vitalismo. Nietzsche y el vitalismo.
El vitalismo es la posición filosófica caracterizada por postular la existencia de una fuerza o impulso vital sin que la vida no podría ser argumentada. Nietzsche es el vitalista más importante. Se encuadra dentro del movimiento vitalista o filosófico de la vida, movimiento que hace referencia al conjunto de teorías filosóficas que reivindican la vida como valor fundamental. Este conjunto de teorías rechaza cualquier forma de oposición a la vida. En el caso concreto de Nietzsche, rechaza especialmente la parte de la filosofía griega que nos lleva a depreciar todo lo terrenal por formar parte del mundo aparente que resulta ser un engaño. Esto es el dualismo platónico y con ello su antecedente socrático, así como el excesivo énfasis en la racionalidad humana.